Hace unas semanas escribí un mail en lifters.es hablando acerca de las 5 claves del entrenamiento de fuerza en ciclismo a raíz de un mail que me llegó preguntando precisamente por esto, por una persona que retomaba dicha actividad y quería complementarlo con un programa de fuerza que estuviera específicamente diseñado para una persona cuya disciplina principal es pedalear. Y a raíz de esto, también he recibido más consultas, por lo que he decidido hacer aquí un episodio en Cuaderno de Entrenamiento hablando de estas 5 claves, sobre todo para estos deportistas. Hoy vamos a tratar cómo debería entrenar fuerza una persona que se dedique principalmente al ciclismo. Por lo tanto, si tu modalidad es otra, si sales a correr, si te gusta el fútbol, si juegas al baloncesto, lo que sea, bueno, pues es probable que esto no se adapte a ti, pero que al final puedas tomar algunas ideas y veas cómo se puede adaptar un programa de entrenamiento en función de la actividad principal que realizamos. Así que bienvenidos un día más al podcast. Yo soy Iván Llamazares de ivllamazares.com. Como digo, esto nace a raíz de un artículo, de un mail que escribí en lifters.es. Por lo tanto, si no quieres perderte ninguno de los siguientes, ya sabes que te puedes apuntar por ahí, es totalmente gratis. Y además ya somos más de 2.000 personas que formamos una comunidad muy chula. Y este tema del entrenamiento de fuerza enfocado en alguna especialidad en concreto es algo que me gusta bastante. No voy a hablar acerca del rendimiento específicamente en ciclismo, por ejemplo, porque considero que no soy la persona más óptima para hablar de ello. Sí que es cierto que podría dar algunas pinceladas de por dónde deberíamos de enfocar el entrenamiento para rendir más, pero me quiero centrar únicamente en cómo podemos entrenar fuerza o qué deberíamos de hacer a la hora de entrenar fuerza si queremos compensar o si queremos equilibrar un poco más el físico en comparación con una persona que únicamente hace ciclismo. Y para eso lo que tenemos que pensar es el movimiento que se realiza en dicha actividad. En este caso es el pedaleo. Y el pedaleo consiste en una extensión de cadera y de rodilla con un rango de movimiento corto. De ahí que el estímulo que necesite un ciclista al entrenar fuerza sea totalmente diferente al de cualquier otra persona que, por ejemplo, practique fútbol, natación, que practique, por ejemplo, salir a correr o lo que sea. Entonces, en este caso, tenemos que tener en cuenta que pedalear es un movimiento, como digo, con un ROM corto, es unilateral, es concéntrico y todo el movimiento, esto también hay que tenerlo en cuenta, se desarrolla en una postura cifótica. Es decir, tenemos la columna arqueada, tenemos la cabeza adelantada y los hombros rotados internamente. Por lo tanto, partiendo de esta base, el entrenamiento de fuerza en ciclismo debería estar enfocado en fortalecer aquellos patrones de movimiento inexistentes en dicha actividad. ¿Y cuáles son esos patrones? Bueno, pues vamos a ir uno por uno. El primero de todos, la extensión de rodilla completa. Aquí es verdad que tenemos una extensión de cadera y rodilla, pero con un ROM muy corto. Por lo tanto, lo que nos interesa es trabajarla de forma completa. Y para eso tenemos muchos ejercicios, pero principalmente recomiendo la sentadilla profunda o la zancada unilateral, en cualquier variante donde el isquio cubra completamente el gemelo. Posiblemente haya personas que digan, ya, pero yo es que no soy capaz de hacer una sentadilla profunda o me resulta muy complejo, me resulta muy incómodo por mis palancas, porque soy muy alto, porque tengo las extremidades muy largas, por lo que sea. Bueno, en estos casos tenemos diferentes herramientas, como pueden ser las cuñas de distintos niveles o incluso zapatillas de haltero, que yo utilizo para hacer, por ejemplo, a veces sentadilla y hacerlas con un poco más de profundidad. En este caso podemos adaptar el ejercicio e incluso también cuando hablo de hacer zancadas unilaterales podemos utilizar una superficie un poco elevada para que al trabajar de forma unilateral con el pie adelantado ampliemos el ROM. Así que en este caso estos dos ejercicios para mí son claves, son fundamentales para cualquier ciclista que quiera compensar ese rango de recorrido. Y por supuesto, tenemos otras muchas variantes. Si entrenamos en un gimnasio, bueno, pues podemos hacer incluso diferentes ejercicios en máquinas, pero yo como entreno, por ejemplo, con mi material, entreno de una forma simple y considero que estos ejercicios se pueden adaptar a la gran mayoría, bueno, pues son los que he decidido incorporar aquí. El segundo punto sería la flexión de rodilla, ya que al tratarse de un movimiento inexistente en el ciclismo, pues se produce un debilitamiento del isquiotibial por falta de estímulo. En este caso, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues si vamos a un gimnasio, volvemos a lo mismo. Tenemos la típica máquina de curl de isquio y esta sin duda es una de las mejores opciones. ¿Por qué? Porque es rápido de hacer, porque no requiere de mucha preparación, porque nos ponemos en la máquina, colocamos el peso, hacemos alguna serie de aproximación y directamente es un buen estímulo que estamos dando ya a toda esa zona. Así que si no queremos complicarnos y entrenamos en un gimnasio, bueno, pues tenemos esta opción. Pero si, por ejemplo, entrenamos en casa con nuestro material y no tenemos ninguna máquina de curl de isquio, ¿qué podemos hacer en estos casos? Bueno, pues personalmente
Yo también lo realizo en casa, como digo, con algunas alternativas igualmente interesantes, y en este caso utilizo el curl ischio con toalla en el suelo o en anillas. Básicamente es el mismo ejercicio, es verdad que quizás no es tan cómodo como hacerlo en la máquina, pero a efectos prácticos trabajamos la misma zona, trabajamos el mismo grupo muscular y sobre todo lo hacemos de una manera efectiva. Si escribís en YouTube curl ischio con toalla o en anillas, pues os van a venir un montón de vídeos en el cual vais a ver cómo se puede hacer el ejercicio, pero es bastante sencillo, la verdad. Y luego, partiendo de estos movimientos, la idea es progresar y fortalecer ese grupo muscular, llegando incluso a realizar sus variantes más complejas de forma unilateral. Esto ya para personas un poco más avanzadas. El tercer punto sería trabajar la abducción de cadera y la rotación externa de rodilla. Ambos movimientos, al igual que el anterior, son totalmente inexistentes en ciclismo, y de ahí la importancia de trabajar el glúteo medio y el piramidal con acciones sobre planos laterales. Tanto el puente de glúteo como el hip thrust con banda elástica son dos opciones igualmente interesantes en este caso. Volvemos a lo mismo de antes, si vamos a un gimnasio tenemos la máquina específica con la cual podemos realizarlo, pero si entrenamos en casa lo podemos hacer igualmente con un banco, con una barra, con unas mancuernas, una kettlebell. Al final el puente de glúteo no necesita ni siquiera de banco, el hip thrust sí que necesita de una superficie elevada para apoyar la espalda, pero son opciones que podemos hacer sin ningún tipo de problema y las cuales son muy interesantes para cualquier persona que quiera fortalecer, como digo, la abducción de cadera y la rotación externa de rodilla. La rotación externa de rodilla, en este caso, colocaríamos unas bandas alrededor de las piernas, por encima de las rodillas, al hacer el hip thrust. En este caso, al tratarse de movimientos con mucho potencial para mover kilos, la idea es que la sobrecarga progresiva sea el pilar sobre el que se sustente en gran medida la programación. Es decir, no me interesa estar moviendo 4, 5 kilos, 6 kilos, haciendo el movimiento súper lento, súper controlado. Al principio igual sí, más que nada porque no tengo todavía mucha noción de cómo hacer la técnica correctamente. Pero a partir de ahí, partiendo de una base mínima, bueno, pues la idea es sencillamente meterle kilos al ejercicio y nos vamos a dar cuenta de que rápidamente progresamos un montón. El cuarto punto, evidentemente, sería también trabajar o equilibrar el tren superior. El ciclismo se desarrolla con una postura que adelanta la cabeza y rota el hombro de manera interna, algo que empeora si además desempeñamos un trabajo de oficina. Si pasamos muchas horas frente al ordenador y además luego decimos, bueno, pues monto una bicicleta 2 horas al día, bueno, pues está claro que hay que corregir esta postura y equilibrar el trabajo que se lleva el tren inferior con respecto al superior. Y para eso lo que planteo son ciertos ejercicios básicos. Tampoco hace falta que metamos aquí muchas variantes diferentes, pero si por ejemplo hacemos una variante de remo unilateral, luego también hacemos dominadas y también metemos por ejemplo el face pull, bueno, pues vamos a fortalecer toda la cadena posterior, incluido el hombro, y en este caso vamos a corregir mucho la postura y sobre todo vamos a equilibrar el físico, que es importante. Y el último punto, el quinto, sería trabajar los erectores espinales. Estos es verdad que con el punto anterior ya se trabajan bastante, por ejemplo si metemos remos, si metemos dominadas, pues estamos trabajándolos directamente, pero siempre me gusta recomendar alguna otra variante que combine varios de los puntos mencionados. Y en este caso hay un ejercicio que es uno de mis favoritos y es el peso muerto rumano. ¿Por qué es uno de mis favoritos? Bueno, pues básicamente porque trabaja toda la cadena posterior, incluida la de la pierna, y fortalece nuestra extensión de cadera. Al estar todo el día con la columna arqueada, pues puede conducir a molestias y dolores, y en este caso estamos fortaleciendo toda esa zona con un único ejercicio. Evidentemente, volvemos a lo mismo, tenemos diferentes alternativas para poder hacerlo, pero el peso muerto romano, sin duda alguna, si no queremos complicarnos y tenemos un material limitado, pues es algo cuyos beneficios merecen muchísimo la pena. Así que como recomendaciones generales, dado que lo que se busca con esto es potenciar los puntos débiles y conseguir un mejor equilibrio muscular, es probable que con poco volumen podamos prevenir cualquier descompensación sin necesidad de buscar la hipertrofia. Recordemos que esto es un programa de fuerza enfocado principalmente en ciclistas, en personas que salen a rodar en bicicleta varios días por semana y bastantes kilómetros, así que en este caso no buscamos principalmente la hipertrofia, no buscamos la ganancia de masa muscular como un punto principal, sino que lo que buscamos es el equilibrio muscular y fortalecer aquellos patrones de movimiento que son inexistentes en el ciclismo. Vuelvo a repetir como al principio, que si tú practicas otro deporte, como puede ser salir a correr, baloncesto, fútbol o lo que sea, bueno, pues está claro que el programa hay que adaptarlo específicamente a ello. Y si tenéis interés en que haga este tipo de episodios hablando precisamente de cómo enfocar un programa de fuerza a una modalidad en concreto, bueno, pues comentármelo a través de mi web ivyamazares.com, también en redes sociales en @ivyamazares, escribirme por todos esos canales, me lo decís, y en siguientes episodios seguimos tratando este tema, pero enfocado, como digo, en otros deportes.
Así que nada más, hasta aquí el episodio de esta semana. Espero como siempre que os haya gustado. Si tú practicas ciclismo, pues estoy seguro de que te va a ser de mucha ayuda. Si no, compártelo con cualquier persona a la que creas que le puede interesar. Y nada más, nos escuchamos ya de nuevo por aquí la semana que viene en Cuaderno de Entrenamiento y espero que paséis un buen día. Chao.